escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan en salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca a venir, escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan en salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid celebrar la palabra, venid a coger la verdad, y en hermandad cantad la nueva alianza. Dios nos convoca a venir, escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan en salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en tu providencia das pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altar y los hagas valientes y humildes defensores de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió Elías, un profeta como un fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento del pan, con su celo los diezmó, con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar 3 veces el fuego. Qué terrible era Elías. ¿Quién se te compara en gloria? Tú resucitaste un muerto, sacándolo del abismo por voluntad del Señor. Hiciste bajar reyes a la tumba y nobles desde sus lechos. Ungiste reyes vengadores y nombraste un profeta como sucesor. Escuchaste en Sinaí amenazas y sentencias vengadoras en Horeb. Un torbellino te arrebató a la altura, tropeles de fuego hacia el cielo. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives. Elías fue arrebatado en el torbellino, y Eliseo recibió 2/3 de su espíritu. En vida
hizo múltiples milagros y prodigios. Con solo decirlo, en vida no temió a ninguno. Nadie pudo sujetar su espíritu. No hubo milagro que lo excediera. Bajo él revivió la carne, en vida hizo maravillas, y muerte obras asombrosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justo con el Señor. Alegraos justo con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justo con el Señor. Delante de él avanza el fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Alegraos justo con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justo con el Señor. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Alegraos justo con el Señor. Alegraos justo con el Señor. Aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, yo creo en el Señor, yo creo en su palabra. Aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que lo pidan. Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos caminando juntos y aunque con un poco de más libertad, ya que la orden ejecutiva ya nos permite movernos con un poco de más libertad. Recuerda siempre mantener el distanciamiento social adecuado, usar tu mascarilla y protegernos unos a otros. Eso no ha terminado. El permiso para salir a la calle, lo que significa es que tenemos más responsabilidad nosotros. El hecho que nos digan quédense en su casa y que haya una ley que así lo mande, como es un toque de queda, pues eso pone la responsabilidad en el gobierno, pues ahora la tenemos nosotros. Sabiendo que algo está pasando alrededor, tenemos que ser tremendamente responsables con la propia vida y con la de los demás. Los cristianos pensamos en los demás. Así que todas estas cosas y todos estos protocolos que debemos seguir en distintos lugares mientras mantenemos distanciamiento y cosas por el estilo, pues es para protegernos unos a otros. Vamos a la palabra de Dios, que es maravillosa y es extraordinaria y que de hecho hemos estado escuchando ya desde hace varios días el libro de los Reyes y particularmente el ministerio del profeta Elías. Estos momentos fuertes en los que actuó este profeta y hasta que llega al fin su ministerio y que entonces se pasa, es como pasar el batón, y era la lectura de ayer, a Eliseo. Y hoy que leímos un texto del libro del Eclesiástico que lo que hace es ensalzar el personaje de Elías, que incluso mencionaba el texto. Se dice que se te tiene reservado para el día final del Señor, etcétera, 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 en que vendrás a reconciliar a los padres con los hijos, y escuchamos todo eso. Si usted recuerda el Evangelio, cuando Jesús estaba en la cruz, se pensaba que él estaba llamando al profeta Elías. ¿Recordarán, verdad? Oye, está llamando a Elías, cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, está llamando a Elías. Igual, en algún momento, cuando le preguntan a Jesús ¿y quién tú eres? O cuando existían esas preguntas, pues unos dicen que eres Elías. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas había esta impresión, esta percepción por textos como este del Antiguo Testamento de que Elías iba a regresar. Ahora, cuando nosotros leemos lo que pasa con Jesucristo y vemos el Antiguo Testamento y sabemos que desde el tiempo de la iglesia primitiva hemos aprendido a leer el Antiguo Testamento ya desde la luz del Nuevo, podemos entender que aquello que se decía de Elías realmente se cumplió en Jesús. Así que Jesús va a ser el profeta fuerte que llegará para traer la buena noticia de la reconciliación. Y es el que viene precisamente a sanar, a traer la palabra de Dios. Elías va a ser entonces figura del Mesías, y el Mesías pues ya lo conocemos, es Jesucristo el Señor. Pero sigue siendo una lectura extraordinaria esa que escuchamos con respecto al profeta. Mientras vamos leyendo el Evangelio, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, y estamos leyendo el Sermón del Monte y cómo Jesús nos va trayendo lo que podríamos llamar la nueva ley, que no es otra cosa que la ley llevada a su plenitud. Así era una de las cosas que decía Jesús al principio de todo este discurso o sermón. Piensan que he venido a abolir la ley, no, he venido a llevarla a su plenitud. Y entonces escuchamos de vez en cuando y de cuando en vez en estos textos, ¿verdad? Han oído que se les dijo, pero yo les digo. Y así es como tienen que vivir. Y de esto se trata. Y entonces va mostrando el camino del reino y hacia dónde nos debe llevar. Y nos fue llevando hacia cómo debemos dar limosna, cómo debemos orar, cómo debemos vivir la caridad, cómo debemos hacer el ayuno. Y ahora continúa esto llevándonos por el camino incluso de la oración cuando nos dice, cuando oren, no oren como los gentiles. Es interesante porque por una parte nos dice, cuando reces no seas como los hipócritas a quienes les gusta rezar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente.
Esto era la lectura de ayer. Así que en este momento esa oración la está comparando con la oración que hacían judíos devotos, pero que veían en su práctica religiosa, lo hacían para que los viera la gente. Dice, tú vete a lo escondido y allí el Padre que esté en lo escondido te escuchará. Y ahora dice, cuando recen no usen muchas palabras como los gentiles. Ahora va al lado contrario, es la comparación contraria, porque los gentiles eran los paganos. Ahora no está hablando de los judíos que iban a la sinagoga, lo está comparando con la oración que hacen los paganos. Pero es interesante que oran y que hablan. Y entonces, aunque no estén orándole al Dios verdadero, Jesús ve lo que es esa acción. Y entonces nos está diciendo, no lo hagas como ellos que por multiplicar las palabras se creen que les van a escuchar. Por otra parte, vamos a tener texto donde nos va a decir el Señor que oremos con insistencia. Volvemos, tenemos que nosotros utilizar todos los textos, no podemos coger uno solamente. Porque si cogemos el de hoy solamente, nos podemos creer que lo único que tenemos que hacer en la oración es rezar un Padre Nuestro y se acabó. Y no hay que hacer nada más, porque Jesús nos ha dicho, no multipliquen las palabras y cuando ora, ora así. Así que ya tengo dos instrucciones. Me meto al cuarto, cierro la puerta, rezo un Padre Nuestro, abrí la puerta, salí y se acabó mi oración. No, sabemos que es mucho más, el diálogo con el Padre bueno es mucho más. No solo eso, sino que sería extraño que Jesús nos está diciendo que esa es la manera de orar y luego cuando leemos el Evangelio nos dice que Jesús se iba la noche entera, se iba allá al monte y pasaba la noche en oración, rezando Padres Nuestros. ¿Qué hacía Jesús cuando iba y estaba tanto tiempo en la oración? Volvemos. El Evangelio, y cuando leemos un texto, pues tenemos que recordar que tiene un contexto más amplio que solamente ese pedacito. Y cuando leemos ese, pues sí, le sacamos las enseñanzas a este, que es extraordinario, pero para ver la oración desde un aspecto más amplio que solamente el de este texto. Generalmente, las personas que hacemos, tenemos un estilo, una manera de orar y de hablar con Dios, porque somos distintos. Cualquier padre de familia o madre de familia sabe, si tiene varios hijos, que cada hijo le habla de manera distinta. Hay quien habla más y hay quien habla menos. Usted puede tener un hijo que usted dice, pues que ese le tengo que sacar, casi lo tengo que exprimir para que le salgan palabras. Y hay otros que usted dice, pero ese le dan una galleta para que hable y dos para que se calle. Ese era el refrán aquel, ¿verdad? De que hay hijos que le cuentan todo a sus padres y llegan y le dicen y le hablan, le cuentan hasta lo que los padres no quieren escuchar, hasta eso le cuentan. Y no paran de hablar. Y mientras tanto tienes otros que llegan y no dicen nada. Y le preguntas y todo lo que te dicen, sí, no, ajá, ya mismo, voy. Todo es en monosílabos. Y yo estoy seguro que allá en sus hogares muchos de ustedes están diciendo, ese es este, porque usted hasta se imagina de alguno de esos hijos o hijas, que son precisamente así. Somos distintos en nuestro diálogo, en nuestra manera de hablar, nuestra personalidad es distinta por las razones que sean. En eso no vamos a entrar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a comunicarnos con Dios, todo lo que somos se va a manifestar en esa oración. Así que todo lo que somos como personas va a hacer que se desarrolle ese diálogo con Dios. Entonces hay gente que es muy expresiva, y si es muy expresiva, es probable que en su oración también lo sea. Y que esa persona a lo mejor está en un círculo con otros y no tiene ningún problema, y tú le dices, haz la oración. Y empieza a hacer la oración y hace una oración delante de otras personas, no porque lo están viendo, sino porque realmente está haciendo esa oración dirigiéndola al Padre Bueno, pero es una oración grupal, litúrgica, y la puede dirigir y le salen las palabras con espontaneidad y tiene ese don. Y tiene otro que si tú le dices, hazte la oración, empieza, Padre Nuestro que estás en el cielo, porque no le va a salir otra cosa. ¿Y cuál está bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezamos los debates. Los debates de aquellos que no entienden la diversidad. Y es de que siempre tenemos que como que señalar cuál es mejor. ¿Y cuál es mejor? Es que no se trata de cuál es mejor ni cuál es peor. Aquel lo hizo bien porque lo hizo espontáneo. No, aquel lo hizo bien porque lo que utilizó fue la palabra de Dios y está en la Biblia. Todos empezamos ahí a debatir argumentos. Y al final aquí de lo que se trata es, ¿a quién tú crees que escuchó el Padre? ¿A los dos? Porque los padres escuchan a sus hijos, escuchan al que le habla palabra a palabra y escucha al que le habla diciéndole más cosas. Y a cada uno lo irá guiando de manera distinta. Así que el Evangelio nos propone orar, nos está invitando a orar, nos está invitando
a reconocer unas cosas con respecto a aquel a quien oramos. Reconocer inicialmente, y siempre que leo el texto que nos habla del Padre Nuestro, digo que la palabra favorita en este texto es la primera. Esa es la que pone el tono de esta oración, Padre. Y en estos tiempos modernos, pues hay que explicar lo siguiente. Leemos la palabra de Dios que fue escrita y Jesús explicó en un momento específico, y esa era la palabra adecuada para expresar una realidad que la palabra Padre solo no puede abarcar. Pero en ese momento, esa era la que tenía. De hecho, es parte del misterio de la encarnación. La encarnación es eso, Él se encarna y se hace parte de un pueblo, de una cultura, de una manera de hablar, de un idioma. Y entonces tiene que utilizar los recursos que tiene para hablar de cosas que son mucho mayores. Así que en este caso utiliza la palabra padre, pero no es padre, es papá, es papito, es papi. En mi casa mi papá es papi. ¿Dónde está papi? Porque ni siquiera es papá, en otras culturas es papá, ¿verdad? Pero acá en la nuestra es así. Y nosotros entonces es la palabra de amor tierna, de la relación fuerte y de confianza que se tiene con ese que siendo padre me ama, me custodia, me cuida, que cumple con su deber. Padre Rafael Suazo, amigo, director espiritual por mucho tiempo, siempre que hablaba del Padre, nunca decía Padre solamente. Me gustaba porque le añadía un adjetivo y a mí se me ha pegado. Y es que siempre decía el Padre bueno, el Padre bueno. Porque imagínense, hay tanta gente que tiene experiencias con malos padres, que entonces él siempre decía, es que el Padre bueno lo que quiere, el Padre bueno. De tal manera de que uno siempre tuviera en la conciencia esto, es que este Padre es bueno. Y el Padre Nuestro, cuando empieza con la palabra Padre, está abarcando todo el amor que da vida. Y por lo tanto implica el ser padre y el ser madre. Está la paternidad, está la maternidad, está la realidad de los dos grandes amores que dan vida, ¿verdad? De hecho, nos estamos acercando a celebrar el Día de los Padres. Tuvimos que celebrar el Día de las Madres en confinamiento. El Día de los Padres pues, va a ser desconfinados. Yo sé que es un disparate lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero algo así. El asunto es que ahora cuando estemos en la libre comunidad y se celebrará el Día de los Padres, cuidado también, hay que celebrarlo con los debidos cuidados. Y yo estoy seguro que las madres estarán diciendo, me lo celebran a mí también el Día de los Padres porque se pasó el de las madres, así que, y como el Día de las Madres son todos los días y tiene que ser todos los días, ya sacarán todos los argumentos, ¿verdad? Pero curiosamente, pues este domingo, que estaremos celebrando el Día de los Padres, pues podríamos decir, oye, y si lo celebramos juntos, decimos, pues, ese es el amor de Dios, del que llamamos Padre en la Santísima Trinidad. No es solo Padre, es Padre y Madre. Y esto no lo he dicho, no es mío. Esto ya lo dijo Juan Pablo I, y papas han hablado acerca del amor materno de Dios. Dios, como fuente del amor, es amor materno y es amor paterno. Y es complicado porque así como podríamos decir Padre, en el Padre Nuestro, podríamos decir Madre. Nosotros, en el catolicismo, en nuestra fe, la dificultad es que cuando decimos Madre, ¿en quién pensamos? En la Virgen. Y ciertamente pensamos en la Virgen, pero la Virgen no es Dios. Aquí es donde está el punto. La Virgen, ¿qué es lo que va a hacer? Pues recordarnos el amor materno de Dios. Por lo tanto, es un reflejo de que la fuente está en Dios, en ese Dios bueno. Así que, primera palabra del Padre Nuestro es la mejor. Él es el dador de vida, Él es el que protege, Él es la fuente. Y luego lo reconoce como de todos. Me encanta porque Jesús no nos dijo que dijéramos Padre mío. Y en la cruz, y aunque Tomás le dirá a Jesús, Señor mío y Dios mío, que es una profesión de fe también de tipo personal, cuando Jesús nos pide que oremos y que nos dirijamos al Padre, nos pide que digamos Padre nuestro.
Padre de todos, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Y ya ahí comienza a haber un cambio de mentalidad. Fíjense que Jesús nos ha dicho, no ores como los gentiles, como los paganos que se creen que por mucho hablar serán escuchados. Cuando oren, oren así, Padre nuestro. Entonces, por lo tanto, ya de alguna manera aquí está diciendo, es el Padre de todos. Es el Padre de los judíos y es el Padre de los gentiles. Es el Padre de todos. Que nos sobrepasa, que es más grande que todo. Esto de que estás en el cielo es interesante porque el cielo como imagen del reino, y durante mucho tiempo pues, pensábamos en términos de arriba y de abajo. Así pensaban los antiguos y hoy podemos entender de que no es así, es que el cielo es eternidad, que eres el eterno, que estás en todas partes, que lo sobrepasas todo. Y entonces reconocemos su santidad, reconocemos su grandeza, reconocemos su perfección, santificado sea tu nombre. Y ahí hacemos lo que sabemos hacer bien, que es pedir, ven a nosotros tu reino, petición, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, eso es otra petición, danos hoy nuestro pan de cada día, otra petición, perdona nuestras ofensas, otra petición, y a esa le ponemos una condición, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Así que hay una serie de peticiones después que le reconocemos a Él como Padre, reconocemos su grandeza y reconocemos su santidad, pues entonces vienen todas las peticiones propias del Padre Nuestro, que cada una de ellas es extraordinaria. Es bueno ver, y podemos pensar en cada una de estas peticiones de manera particular, vuelvo y digo, extraordinarias cada una de ellas, y que cada una tiene una enseñanza específica para nuestra vida cristiana. Pero a mí también me sorprende de este texto de San Mateo el viraje que da al final del texto. Porque al final, de momento, se dejó de hablar de la oración. O sea, Jesús ha presentado toda la oración del Padre Nuestro, nos ha dicho, así es que tienen que orar, y cuando terminó dice, porque si ustedes perdonan, entonces el Padre los perdona. Pero es que de lo que estás hablando es de la oración y no del perdón. Así que es como si subrayara. Hoy nosotros tenemos esos marcadores, esos rotuladores. Cuando usted está leyendo un texto, veréis, marca. Incluso ahora los libros digitales y todas estas cosas, usted puede marcar y subrayar textos. Imagínese usted que Jesús le acaba de dar en una hojita el texto del Padre Nuestro y dentro de todo eso, de momento subrayó una. ¿Cuál? La del perdón, la subrayó. ¿Por qué? Porque termina de darnos la oración y hace un comentario sobre una de las peticiones. Y son varias, pero hizo un comentario sobre una de las peticiones, una explicación. Nota a pie de página. Porque hemos dicho ahí, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La única petición que tiene una condición. Podríamos decir que la del pan, sí, porque le decimos el pan de cada día. La condición es que yo quiero el pan de hoy, no el de mañana, ni el de pasado, ni el de pasado mañana. Quiero el pan de hoy, o sea, el pan nuestro de cada día. Pero perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces ahí es que Jesús nos dice, porque el perdón se trata de esto. El Padre bueno está dispuesto a perdonarte todo, siempre que tú estés dispuesto a hacer lo mismo. Uy, esto es una condición bellísima y que asusta. El tema del perdón es de estos temas fundamentales del cristianismo y del evangelio, que nos saltamos con mucha frecuencia y que yo he escuchado muchas veces a los cristianos buscar la manera de torear el perdonar. O sea, deja ver cómo hago que cuele esto, de que me pase por el ladito. Y empiezan a preguntar, pero en esta circunstancia también tengo que perdonar. En esta tengo que perdonar. En esta tengo que perdonar. Pues entonces la respuesta es la siguiente. ¿Tienes? No. No tienes que. Pero cuando estés delante del Padre bueno y te diga, pero ¿y qué pasó con esto? Padre, pero tú no me perdonas. Y dice, pero ¿y cuando tú tenías que perdonar a este? ¿Qué pasó?
Pues a mí me dijeron que yo no tenía que perdonar. No, no tenía que. Pues yo tampoco tengo que. Y entonces ahí tenemos a un Señor que nos pide, ante nuestra necesidad de perdón, que estemos dispuestos a perdonar y a reconciliarnos. Las exigencias que tiene el Evangelio con respecto a la vivencia del amor son muy profundas. Y de hecho, por eso es que los cristianos a través de los siglos hemos confiado tremendamente en la misericordia de Dios. Mañana, de hecho, celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, que no es otra cosa que el amor de Dios que se desborda desde el corazón de Cristo para todos nosotros. Y que otra forma de verlo es el mismo Cristo, ¿verdad? Es el Cristo de la misericordia, donde también, ¿qué es lo que vemos? La misericordia que brota de su corazón. Es aquel que murió en la cruz por nosotros para darnos el perdón. El perdón. Y hace que se derrame sobre nosotros y que se derrame abundantemente. Ese Dios bueno, ese Padre bueno, lo único que necesita es un corazón abierto al perdón. Abierto al perdón en las dos vías. A que tú lo quieras experimentar y que Él te lo quiere dar, pero al mismo tiempo a que tú quieras dar aquello que recibes. Que así como recibes de Él misericordia, pues entonces tú te conviertas en alguien misericordioso. Y que esté dispuesto entonces a recorrer el camino que sana nuestras heridas, las heridas que tenemos en nuestras relaciones personales, los conflictos que podemos tener, las situaciones que se pueden dar en nuestra vida y que nos causan dolor y que nos estremecen en nuestros sentimientos. Así que ahí viene el Señor Jesús a enseñarnos a hablar con el Padre para que en ese diálogo sean sanadas nuestras heridas y Él, Padre bueno, pues reconciliarnos con Él por la acción misericordiosa de su Hijo Jesús y del Espíritu que se nos ha dado en Pentecostés. Cójalo con calma meditando el Padre Nuestro. Qué bueno que lo rezamos muchas veces, en cada Eucaristía está presente, se le llama al Padre Nuestro la oración dominical precisamente todos los domingos. Cuando vamos a misa, ahí escuchamos el Padre Nuestro. En la misa, si decides rezar el rosario, vas a rezar el Padre Nuestro. Y no hay oración cristiana que en algún punto no te añadan, sobre todo las oraciones que han compuesto para que nos ayuden en nuestro caminar, que de alguna manera no acabe en algún momento dado con un Padre Nuestro, porque a fin de cuentas ya estás utilizando la misma palabra de Jesús para hablar con el Padre. O sea, ¿qué mejor que eso? Que cuando quiero hablar con el Padre, ese Padre bueno, las palabras que estoy utilizando son las de Jesús, que es su Hijo, y que nos ha hecho a nosotros hijos. Pidámosle entonces al Padre bueno que nos ayude en nuestro diálogo con Él. Y que Él, al pedirle estas cosas, infunde en nosotros el deseo de vivir según eso que pedimos. Y que seamos capaces, siguiendo su enseñanza, de perdonar de la misma manera que Él nos perdona. Amén. Poniendo toda nuestra confianza en el Señor, le presentamos nuestras intenciones. Para que la oración de la Iglesia y de los cristianos vaya siempre acompañada por una vida de servicio desinteresado al Evangelio y a los hermanos, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda espíritu de sabiduría a los gobernantes, para que construyan una sociedad justa donde se respeten y promuevan los valores y derechos de toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor mire la aflicción de los desterrados, escuche el clamor de los oprimidos, el dolor de los enfermos, de los que no pueden oír
y de los que no pueden ver, y a todos les dé su fortaleza y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que al compartir el banquete pascual de Cristo, lo imitemos en su entrega generosa y con confianza llamemos a Dios Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos y por los siguientes enfermos: Niña Gladys Isabel Rodríguez, familia Baqué Sosa Bacó, Sánchez y Colón Bacó, Peter Corujo Rivera, Marta Milagros Morales, Víctor Manuel Quiñones, Gladys Morales, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Jesús Marrero, Marixa Ribot Sánchez, familia Meléndez Marcano, Verónica Ayala Pérez, Héctor Viera y Luisa, Yael Cintrón Pérez, Emily Pérez Batista, Doctor Julián Barón, Elsa Dones, doctores Adrián y Jeremy, Esteban Solís, Olga Molina, Ramonita Colón, Marixa Pastrana y Alberto Sierra, Cuca y Camilo, Carmen Sánchez, Hilda y Toña Correa y familia, Lidia Santiago y Hermín Figueroa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos: Tomás Binet Mieses, Irma Miti Narváez, Luis Saúl Dávila, Cándida Medina Jiménez, Tony Oliver, Tony Ríos Rolón y Wiltron, Jaime Sosa Baqué, José Quiñones, Emanuel Colón Díaz, Belia Collazo, Jesús Javier Pesante, Pablo y José de la Torre, Jaime Marrero, María S. Viera, Graciano Sierra Rivera, Rafael Sierra Pastrana, Lisa Claudio del Valle, difuntos de la familia Sierra Viera, Noemí Figueroa Sepúlveda, Rosa Calzada, Aide Santiago, Federico Albelo Rodríguez, Gerardo Machuca, Juan y Pascualín Mulero, Demetrio Machuca y Pablo Mulero, Luis Pérez Flores, Gilbert Dardel y Alicia Barzabe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Francisco, nuestro querido compañero del Canal 13, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él te la suplirá. Orando, medítate en el Señor, las penas mitigar. Orando, oh dulce oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Cualquier necesidad, Él te la suplirá. Orando, medítate en el Señor, las penas mitigar. Orando, oh dulce oración, yo puedo hablar con Dios. Oh dulce oración, yo puedo hablar con
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Señor nuestro, mira con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, acrecienta el número de los dispensadores de tus misterios y haz que perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio, y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella,
Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozar en ti. Regocíate. Escucha, mi Rey, que sean dulces sonar para ti. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozar en ti. Regocíjate. Escucha, mi Rey, que sean dulces sonar para ti. Regocíjate. Escucha, mi Rey, que sean dulces sonar para ti. Te amo, Rey. Oremos. Renovados con el pan celestial, te rogamos, Padre, por este sacramento de amor, que germinen las semillas que esparces con generosidad en el campo de tu iglesia, para que muchos quieran dedicar su vida a servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana, el Día del Sagrado Corazón de Jesús, es también la Jornada Mundial de Oración por los Sacerdotes. Así que yo generalmente los jueves siempre ofrezco la misa por las vocaciones o por los sacerdotes. Eso lo he hecho toda la vida. Y aquí en el Canal 13 pues me toca siempre. Siempre que no sea tiempo pascual, de cuaresma, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben. Pero fuera de eso, de que tenemos que orar constantemente por nuestros sacerdotes, pues hay un día que la iglesia quiere que los presentemos al Señor, y es este día del Sagrado Corazón de Jesús, porque le pedimos al Señor que cada sacerdote pues tenga el corazón como el de Cristo. Esa es la razón. Entonces, mañana, para que de una manera especial, donde quiera que participemos de la Eucaristía, pues lo tengamos presente como intención, y en nuestra oración personal también, un buen día, en esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, también presentarle a ese Jesús, aquellos sacerdotes que conoces. Si ves las misas del canal, pues son unos cuantos. Y el de tu parroquia y los que han pasado por tu comunidad parroquial, pues hay gente que conoce más, otros conocen menos, pues mañana es el día para, de manera muy especial, orar por todos nuestros sacerdotes. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
las flores